Buenas, buenas, soy Ayelen Correa. Les doy la bienvenida a la tercera temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para hablar de lo que nos incomoda, para compartir esas conversaciones magníficas con colegas y para dar luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras. Hoy nos toca un episodio de entrevista y cruzamos el charco con Dani. Bienvenida, Daniela Mendoza, ¿cómo estás? Hola, Yelene, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte acá en el Detrás de las Partituras y ya sentimos como un ritmo más caribeño. ¿Por dónde estás para los que nos escuchan? ¿Desde dónde nos estás compartiendo este ratito? Bueno, yo soy de Colombia, específicamente estoy viviendo en Medellín, pues que es una de las ciudades como más populares aquí en Colombia y bueno, chévere, aquí hace calor. Genial, me encanta, sí, por acá también. Y nosotros ya nos conocemos, tenemos algo que compartimos en común y me encantaría que lo explayes y que nos cuentes quién es Daniela Mendoza acá en el Detrás de las Partituras. Bueno, yo soy actualmente psicóloga para músicos. Les cuento pues como que yo empecé como en mi mundo en la música más o menos a los 14 años, desde antes ya, pero particularmente con el clarinete, que es el instrumento que interpreto, empecé más o menos a los 13 años, 14. Y desde entonces pues he amado un montón la música. En algún punto tuve que desistir de la idea de estudiarla de alguna manera y siempre me ha gustado la psicología, pero entonces decidí unir como estas dos disciplinas de alguna manera y desde entonces me dedico particularmente a la intervención uno a uno con músicos. Me dedico a la psicoeducación a través pues de mi página en Instagram y también hago un trabajo de investigación alrededor de eso, pues porque la psicología para músicos existe, pero aún falta muchísimo por saber, por investigar y bueno, también hago por ahí como por los laditos investigación a mi modo. Me encanta, sí, sé que venís desde, incluso en esta hoja de ruta que conocemos es desde el lado de como clarinetista en una orquesta que diste tus primeros pasos, pero me encantaría que nos cuentes en qué momento viste que era importante unir esta vertiente, la de la psicología con la de la música. Bueno, yo desde que estaba en la universidad haciendo mi pregrado en psicología, recuerdo mucho que todo el tiempo, mientras yo pudiera unir la psicología con la música, en los trabajos yo lo hacía. Pero siempre fue una perspectiva muy desde lo cognitivo, es decir, cómo favorece la música, el desarrollo, ¿sí? Uh-huh. Y ese tipo de cosas me parecían interesantes, pero a la par yo estaba sufriendo un montón de cosas en mi ámbito musical. Me sentía súper insegura, me daba mucho miedo tocar, ahora porque como ya estaba estudiando otra carrera y estaba también haciendo mis actividades musicales, me sentía muy mal porque no podía estudiar mucho, entonces era muy difícil. Y toda esa situación me llevó a pensar como, venga, en estos espacios musicales realmente no tenemos como mucho apoyo psicológico. ¿Será que eso existe? Eso fue justo como yo ya estaba terminando como mi carrera. Me hacía esa pregunta como que eso existirá, eso pasa. Esa idea se quedó ahí y no fue hasta que me gradué y me vi pues como en la necesidad también de encontrar como lo mío, porque a mí me encanta ser psicóloga, pero yo sentía que tenía como esta deuda. Entonces, hace 1 año y medio más o menos, en una conversación con mi mejor amiga, yo le decía como, tengo ganas de hacer como este proyecto hace mucho tiempo, pero no lo hago porque me da miedo, porque no sé si pueda servirle a los otros. Y mi amiga como que pues por supuesto que eso va a servir, por supuesto. Y ahí empecé a darle como desarrollo, pero también esto viene de algo muy personal, porque yo sufrí en mi formación musical de muchas cosas, y nadie me orientó, nadie me ayudó, y estoy segura que fue por eso que yo no terminé estudiando música.
más que seguramente. porque quería seguir más la psicología. La verdad, la psicología fue mi plan B. Mi plan A Total. siempre fue estudiar música y no supe manejar toda esa situación, el hecho de que me dijeran como no sirves, es mejor que te dediques a otra cosa y bueno, por Qué, ahí qué, fue. qué real y qué importante también divulgar esto, ¿no? Por eso estamos acá en este episodio, ¿no? Me parece Ujú, importante poder divulgar esto porque una de las cosas que, como docente en mi caso, ¿no? 12 años dando clase, pero antes con todos otros tantos años, más de una década antes de vivir situaciones así, pero muchas veces pasa que por insistencia, por perseverancia y sobre todo por amor a la música se dan estas dos realidades, el que lo deja y el que sigue. Me haces pensar el porqué incluso mío, ¿no? Que estoy dedicándome al miedo escénico y pensaba en esto, ¿no? La estructura de mi propio programa, que está como una asignatura, como una estructura clara de esta deuda que tenemos en el sistema de asignaturas que nos acompañan en esto. Así que quisiera como hilvanar esto que estamos conversando con el rol y la importancia de hablar entre colegas como lo hacemos muchas veces, porque atrás de escena nosotros venimos conversando y la importancia que tiene el rol en el desarrollo del músico, el rol psicológico, el del psicólogo. Me gustaría que comentes un poco de esto, Dani. claro que sí. Bueno, mira, yo he notado que hay como una parte de la psicología de la música, como ya te había contado, Mm, que se enfoca particularmente en la parte cognitiva, en definir cómo es que la música favorece el desarrollo de cierto tipo de habilidades, cómo desarrolla con otro tipo de conocimientos, cómo hace el músico para desarrollar sus habilidades. Digamos que esa parte es bien interesante porque por supuesto también ayuda mucho al tema del rendimiento y todo lo que tiene que ver con la capacidad para tocar bien. sí, Sin embargo, hay otra área de la psicología que es la psicología clínica, que es la que se encarga específicamente de la atención especial a este tema de las áreas musicales. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con ambas cosas, pero me enfoco más en lo que atañe a la salud mental, ¿sí? total. Y a la salud mental refiere qué es lo que interfiere en que el músico pueda tener una práctica musical saludable. Entonces, esa parte me parece a mí que es muy importante porque si bien, por supuesto, es necesario entender cómo es que los músicos aprenden la música y la internalizan todo el tiempo, me parece a mí que también todo lo que ocurre alrededor del contexto del músico también tiene que ver con esa facilidad para aprender. Mm, Entonces, eso es de lo que no se habla tanto porque se cree que las habilidades musicales son suficientes para que el músico se desarrolle muy bien, pero ya sabemos que no es suficiente. Hay muy buenos músicos con muy buenas habilidades que lastimosamente no pueden mostrar esa habilidad de manera efectiva, como por ejemplo, la ansiedad escénica que es tan sí, común. Entonces, ese tipo de cosas son las que trabajamos los psicólogos clínicos, es decir, que hacemos un trabajo terapéutico ujú, alrededor del trabajo del músico y de cómo desarrolla su tarea musical, porque es diferente ya hablar de la perspectiva de la psicología de la música. Yo sí, prefiero a mi área ujú, decirle psicología para músicos sí, porque es particularmente enfocada hacia el músico, no total. solo hacia la música. Estás escuchando Detrás de las partituras. Sí, estoy muy de acuerdo y ahí es donde justamente hay un espacio para cada cosa. Y me parece súper importante esto porque muchos de los músicos que trabajan en diferentes áreas conmigo, incluso hay siempre una sesión de valoración antes, porque hay veces que no son conscientes de su realidad y el nivel de la problemática que pueden llegar a tener y hay un punto en que tienen que ser derivados a una mirada mucho más específica y especializada en esta área, ya sea psicología o psiquiatría. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué es tan importante esto, Daniela? ¿Por qué pasa que ellos no se dan cuenta? ¿Qué crees que pasa en el entorno incluso musical académico?
que hasta que el problema no nos obnubila, no somos conscientes de él. Ujú. Para mí, eso que acabas de decir es tan importante porque realmente ahí es donde reside gran parte del problema. El músico puede trabajar su problema de forma individual, pero siempre que llega al contexto es muy difícil. Entonces, yo digo que lo que hace que este tipo de dificultades se mantengan son justamente las creencias y las valoraciones con las que nos enseñan. De repente decirle al músico, mira, tienes que trabajar o estudiar durante 8 horas, si no, no va a ser efectivo. Uh-huh. Es como, ok, no todo el mundo puede mantener la atención durante tanto tiempo No, y absolutamente entonces uno... no. Básicamente, Sí, o sea, 8 horas es algo ilógico incluso para el cerebro humano, básicamente. yo he conocido gente que estudia hace tiempo y es como... y hay un displacer ahí, ¿no? Porque también he conocido músicos que están en un estado de flow y ni se dan cuenta que el tiempo pasa, y hasta ahí me parece que es sano. Uh-huh. Pero cuando eso afecta la calidad de vida del músico, claramente a ella es como hay que prestar atención. Entonces, las creencias, hay muchas creencias. La idea de que el buen músico solamente es aquel que se desenvuelve bien en el escenario y que si no puede hacerlo, entonces no puede ser músico. Uh-huh. Sí, absolutamente. Cuando eso se puede trabajar. El hecho de que los músicos terminen creyendo que si tocan en X o Y agrupación musical importante, solamente así va a tener sentido su carrera, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, creo que el problema más grande son las creencias que hemos heredado de esos modelos arcaicos, ¿sí? Y esos modelos que dicen como que la música se tiene que hacer de esta manera porque así existe y así nos enseñan. Y creo yo como que ahora hay que entender muchísimas cosas, y es empezando por las particularidades cognitivas y fisiológicas, porque Sí. con el músico pasa algo bien interesante, y es, nos enseñan una técnica, pero es que resulta que mi cuerpo no se adapta a esa técnica básicamente porque yo tengo unas cuestiones fisiológicas que hacen que sea distinto. No sé, te voy a poner el ejemplo conmigo, por ejemplo, no sé, la embocadura en todo el mundo no es la misma. Y el hecho de que alguien tenga la embocadura un poco más torcida, un poco más derecha, no significa que lo haga mal, simplemente es que su cuerpo responde así a esa manera de emboquillar. Sí. Pero hay profesores, por ejemplo, que si no lo haces de esta manera, lo estás haciendo mal, y es como, y no respetan como esas cuestiones del cuerpo, y eso me parece bastante terrible, o sea, y eso va parte de un sistema de creencias que se perpetúa a través de las instituciones. Total. Y acá quiero entrar un poco en la institución, porque a veces pensamos que solo el diagnóstico puede estar, o necesita el diagnóstico el músico, pero muchas veces pasa que los docentes y el bendito sistema no hace a que haya ¿cómo decirlo? Un ecosistema sano desde el inicio. Es decir, si tuviéramos que hacer un control psicológico, como docentes, como personas, podríamos incluso evitarnos algunos tantos problemas que aparecen. Y quiero entrar acá en la cuestión bien de diagnóstico psicológico. Acá puede haber un docente y un alumno que se amolda con un contexto, pero que no es sano. ¿Cuáles son los diagnósticos o las acciones o las cosas que tenemos que estar atentos, que se repiten o que ves más en consulta habitualmente en tu caso? Uh-huh. Sí, bueno, esto que voy a decir es algo como que he encontrado de forma generalizada en músicos de todas partes del mundo. He tenido la oportunidad de atender músicos de muchos lugares, pero hay unas cosas que sí son como muy específicas en el ámbito académico. Sí. Y en este ámbito académico, por ejemplo, la ansiedad escénica es una cosa que se repite constantemente. De hecho, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas que yo he conocido haciendo música, y no solo siendo mis pacientes, sino también mis amigos, mi círculo está compuesto particularmente por músicos, más que por psicólogos. Entonces,
De hecho, ahora que lo pienso, no tengo tantos amigos psicólogos. Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad escénica es algo que está súper presente, ¿sí? Pero lo que me he dado cuenta es que detrás de la ansiedad escénica también hay unas condiciones psicológicas de base. Las personas que son ansiosas, es decir, que de rasgos son ansiosas, suelen desarrollar muchos problemas de ansiedad alrededor de la música. Entonces, no solo la ansiedad escénica, sino que hay muchos músicos con ansiedad social que también sufren un montón porque esa ansiedad social se mezcla con la ansiedad escénica y bueno, tú y yo sabemos que la ansiedad escénica tiene un componente del miedo a la valoración externa bastante grande. Sí, sí. Entonces, esas dos situaciones se terminan mezclando. Un problema muy común también es lo que tiene que ver con estas tres áreas que a mi parecer, si no están en equilibrio, hacen que el músico desarrolle síndrome del impostor, que esos son temas también que se ven mucho, síndrome del impostor, autosabotaje, y es un mal concepto de sí mismos, es decir, un autoconcepto deficiente, una autoestima deficiente y una autoeficacia deficiente. Total. Y esas tres cosas, cuando no están bien alineadas, terminan obviamente afectando pues como el tema de la práctica como tal y esta sensación de seguridad que necesitan tener los músicos. Otra que obviamente no es como muy, no la dicen particularmente los músicos, pero el consumo de sustancias es muy común también. Y eso me he dado cuenta, mucho, no porque esa sea la demanda, sino porque en consulta nos damos cuenta que el consumo de sustancias está afectando y entonces ahí ya empieza, ibas a decir algo. Sí, y que justamente en el último proceso, que esto lo hemos debatido, pero nosotras hay cosas que ya venimos conversando por este tipo de temas que me parece importante, ¿no? Lo remarco, cuando tenemos colegas que podemos conversar algunas cosas, es importante trabajar en equipo. Esto del consumo de sustancias, háblese variado, no solamente lo que conocemos y que vemos en el día a día de a pie, que están legales, entre comillas, depende del país, pero que en general ya está normalizado, sino también las que sugieren docentes, que esto me vuela la cabeza del nivel de inconsciencia y negligencia. Por eso te hacía esta salvedad de muchas veces los docentes son los que transfieren estos malos hábitos o estereotipos del deber ser del músico académico y que después pagamos con creces a lo largo de nuestra vida como músicos también, como escénicos, sobre todo como escénicos, porque cuando uno se replantea algunas cuestiones en el quehacer cotidiano como docente, bueno, puede mejorar, pero hay una marca, una huella que nos dejan los docentes malos y negligentes docentes, que es complejo trabajar, abordar, y por eso acá hago siempre la diferencia entre lo que yo puedo acercar y transformar y guiar y la cuestión ya patológica que tiene que ser tratado por un psicólogo, un psiquiatra. Quiero que comentes un poco esto, por favor. De hecho, gracias, Aye, por mencionarlo, porque otro motivo de consulta recurrente es el que siempre tiene que ver con un profesor violento. Sí. Yo me atrevería a decir que un montón de los problemas que atiendo involucran a un docente así. Y eso es, yo confieso que yo muchas veces he sentido muchas ganas de llorar con las historias que he conocido de músicos que sus profesores, hay una violencia psicológica y pedagógica tremenda. O sea, no es algo como... Y uno pensaría que a esta época eso ya no pasa. Mentiras, mentiras, eso pasa con mucha frecuencia. Y esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta que más realmente afecta al músico. Incluso el entorno se hace mucho más hostil, porque a veces incluso nosotros mismos con ciertas prácticas favorecemos esa hostilidad. Pero un mal profesor hace tanto daño, porque es que además el profesor es la figura que el músico termina idealizando y es: yo quiero ser como mi profe. Sí. Si esa figura de repente no es tan sana, no es tan saludable y yo
Yo noto eso en mi docente, incluso sabiendo racionalmente que mi docente es la persona más adecuada para enseñar, uno termina naturalizando esos comportamientos, los internaliza, los acepta y los termina replicando. Total, total. Sí, Dime. termina, por favor, perdón. No, y eso a mí me parece muy peligroso porque es que realmente los docentes no son cualquier figura en la vida del músico. Y digo en la figura del músico porque lo voy a poner con otros ejemplos. Bueno, yo atiendo otras poblaciones también, no músicos. Son en menor proporción, pero lo hago. Y yo me he dado cuenta que las personas pues población no músico no suele tener este tipo de dificultades porque es que, no sé, un profesor en una universidad, una persona estudiando otra carrera, pues no sé, uno no está tanto tiempo con este profesor, de Sí. repente el profesor no está ahí todo el tiempo, como, no sé, pienso en mí, por ejemplo, cuando estudiaba mi carrera, el profesor no se sentaba a mi lado ahí a decirme como, no pongas la respuesta B porque está incorrecta. Yo hacía mi examen y ya. No, en cambio el profe Sí, está ahí todo el tiempo como mm, obviamente corrigiendo, pero no solo corrigiendo, sino también transmitiendo sí, su ser, sí. lo que es. Entonces, eso es bien delicado. Entonces, el profesor tiene una responsabilidad grandísima porque o es constructivo o destruye por completo. Absolutamente. Y acá es donde también entramos en cuando normalizo esto, es decir, voy al aula y normalizo que haya un destrato, un maltrato, una negligencia o lo que sea, es porque quizás, digo quizás entre comillas, porque algunos casos no se dan, son los menores, pero en general tenemos una realidad que contribuye a normalizar esto. O sea, el miedo escénico y la displacencia escénica es multicausal, porque si yo Ujú. normalizo algo que traigo desde casa, que ya está de base normalizado, seguramente lo vaya a replicar. Y acá me parece interesante hablar un poco de introyectos, que dentro de la psicología es bastante habitual hablar de esto. Yo intento comunicarlo y vos también en tus redes, pero quisiera que profundicemos qué quiere decir el introyecto, qué es, cómo se genera en una persona habitual y cómo se da en el músico puntual. Bueno, esto es muy, muy interesante porque el músico sí tiene una particularidad en su personalidad, ojo, y esa particularidad también se fundamenta desde que el músico empieza con su carrera. Yo Ujú. en varias ocasiones lo he dicho, de las pocas profesiones que yo he visto que la persona empieza a temprana edad son los músicos. Total. Yo no empecé a ser psicóloga a los 8 años. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. De hecho, el músico cuando empieza, no sé, a los 6, 7, 8 años, no imagina que se va a dedicar toda su vida a esto. Lo hace por un tema de disfrute, que eso me Total. parece muy lindo, que se termina perdiendo cuando volvemos la carrera de música como algo tan serio, ¿cierto? Se nos olvida esa parte del disfrute porque ya lo vemos como, no, yo me voy a dedicar a esto y entonces me voy a volver así súper cuadriculado, pero uno sufre en ese proceso de ver la vaina tan cuadriculada. Entonces, empezando por el hecho de que el músico empieza su carrera a temprana edad, generalmente, no digo que todos, pero una gran mayoría de las personas han iniciado a esas edades. Eso, por supuesto, hace que el ser del músico sea bien particular y distinto. Pero más que particular y distinto, quiero decir una cosa y es, si el contexto en el que el músico se desarrolla no es sano, ¿qué va a pasar? Se va a replicar básicamente. Hablamos de una escena matriz y la réplica perpetuada hasta que nos hartamos de estar hartos y dedicamos nuestro tiempo al cambio, ¿no? Exactamente. Entonces lo que termina ocurriendo es que por muchos años el músico
termina replicando esos patrones de conducta, las creencias, los pensamientos alrededor de lo que hace como músico, y cuando empieza a sufrir, cuando empieza el malestar psicológico, es ahí donde es como, ¿qué me está pasando? Porque estoy sintiendo que ya no me gusta la música, no me gusta tocar, me siento incómodo. Pues además hay personas que llegan a ese nivel, ¿no? Es como, es que yo ya no quiero esto. Y no es que no lo quieran, lo que no les gusta es lo que hay alrededor de eso. Total. Pero siempre lo han querido, ¿sí? Entonces, los músicos tienen muchas particularidades, entre ellas también el hecho de que su carrera los hace exponerse todo el tiempo. Sí. El músico no hace música, bueno, si la hace para sí mismo, me parece que eso es lo primero que el músico debe buscar. Si se siente bien consigo mismo haciendo música, hacerlo para otros va a ser más sencillo. Pero la cuestión es que el músico todo el tiempo está sujeto a esa valoración externa, de jurados, de público, de profesores, hasta de la familia, ¿no? Es como, tú tocas el piano, ay, tócame el cumpleaños o tócame esta canción. Todo el tiempo están ahí como mostrando que lo que están haciendo está valiendo la pena y que lo hacen muy bien, y eso también genera muchas inseguridades. O sea, el músico, yo siento que hay muchos músicos muy seguros, pero en general los músicos no son seguros de sí. No, total, y ahí digo, en la parte, si estamos en una fiesta de cumpleaños y nos dicen, bueno, tócate algo, digo, yo siempre digo esto, a un electricista no le decís, bueno, ¿no me enchufás algo? No, a un abogado no decís, ¿no me defendés algo? A una profesora de lengua y literatura, ¿no me escribís algo? No, digo, tampoco somos marionetas de estar mostrando nuestro quehacer, porque si estoy en una fiesta de cumpleaños, yo también estoy de fiesta. Y esto es importante también, aprender a decir, no, pará, yo también estoy de fiesta, no tengo por qué hacer tu marioneta o tu entretenimiento, porque yo me dedico a hacer un arte escénica. Y acá hacemos otra acotación de no necesariamente todos los músicos tienen o deben ser escénicos. Hay tantas otras profesiones que no son escénicas y también necesitan de una expertise musical académica al mismo nivel que un instrumentista. ¿Esto surge en consulta, Dani? ¿O solo se entiende que somos músicos si tocamos en escena? Esa es la creencia, que el músico es músico solo si es músico escénico. Y de hecho es una cosa que trabajo un montón. ¿Sabes? Haciendo un pequeño paréntesis para dar respuesta a lo que me estás preguntando, me da mucha risa porque me acabo de dar cuenta que los psicólogos se parecen a los músicos justamente en eso. A los psicólogos les demandan todo el tiempo como, ¿y qué estoy pensando? ¿Y eso qué significa? Y todo el tiempo, incluso sin querer, los amigos siempre quieren tener la perspectiva psicológica de su amigo psicólogo. Es como, a los músicos les pasa lo mismo, como cántame, tócame, haz esto. Es como, y también es como que una vez vi un meme muy charro que decía como que algo con el músico que todo el tiempo le demandaban tocar. Entonces hacían como una analogía con los ginecólogos. Es como que tú no le dices a un ginecólogo. No me miras acá. Ajá. Dios mío. Exacto. Sí, pero total. También es responsabilidad nuestra aprender a decir basta. Hasta que ponerle límites a la situación, sí, total. Que el músico es un tema que nos cuesta estas dos cosas, decir, mirá, no soy tu entretenimiento, no necesariamente tengo que ser músico escénico, y por el otro lado, basta, hasta acá llegaste. Estos tres temas son muy recurrentes, ¿verdad? Sí, y de hecho anudándolo también con lo que me preguntabas acerca de esta creencia, ¿no? Hay una creencia y muchos músicos llegan a mí diciéndome como, es que yo no quiero ser solista, a mí me encanta tocar en orquesta y en agrupación, yo no quiero ser el violín concertino. No, claro. Exacto, sí. Yo no quiero eso, yo quiero simplemente hacer las cosas bien y ya. Y ser músico y disfrutar de la música porque me gusta la música en comunidad. Sí. No, es que yo soy músico y me va bien tocando, pero me encanta la pedagogía, por ejemplo. No, es que yo soy músico, pero me encanta lo que tiene que ver con todo lo histórico.
con la investigación, ¿sí? Sí, hay como Entonces, una deuda ahí en asumir que en nuestras virtudes y no solamente nuestras carencias, porque es cierto, Dani, es cierto que nos entrenan para ver el error, pero no nos entrenan para ver nuestras fortalezas. Creo que hay un punto acá, volvemos lo mismo, al docente, que es lo que se nos enseña, pero esto lo pagamos psicológicamente. ujú, exacto, tal cual. Y es como esta idea frecuente de el músico solo es músico, por ejemplo, si es virtuoso. No sé, por este lado del mundo, hay una creencia muy, muy curiosa de que el músico es muy bueno si tiene tres cosas. Si toca muy rápido, que eso es absurdo. Sí, es decir, como si tiene mucha habilidad en ese sentido, en la velocidad. Si es un músico que siempre tú lo ves pasando todas las audiciones y todas las convocatorias. O sea, ese es bueno porque pasa todo, los otros no. Y lo otro es el músico, por ejemplo, es capaz de hacer música y de componer, y, es decir, que es bueno como en componer, en interpretar, como hacer muchas cosas al mismo tiempo, incluso no solo música académica, sino que también es capaz de hacer música popular. Sí, Sí, es y muy creo, versátil. sí, creo Ujú, que a veces tenemos que darnos cuenta que quizás no somos todólogos, no todo el tiempo sabemos de todo, y cuando decidimos direccionarnos a una expertise, vamos a ser muy buenos en esa expertise, y parte de nuestra realidad como humanos es ignorar el resto, porque no tenemos todo, o sea, toda la vida nos va a alcanzar incluso para poder aprender lo que tenemos alrededor nuestro. Y eso me parece que es un ujú. gramo de humildad, de reconocernos en nuestra finitud. Que cómo cuesta esto. Un montón, un montón. Además, porque pues es que si crecemos como músicos justamente creyendo que solamente si interpretamos nuestro papel es valioso, terminamos también minimizando el papel de las otras personas que siendo músicos Sí. realizan otro trabajo en torno de la música, como lo son, por ejemplo, los profesores. Acá pasa mucho que a los profes no se les ve con buenos ojos si, por ejemplo, no dedicaron de lleno su vida a la interpretación y simplemente enseñan el instrumento y ya, pero que tú no los ves tocando o interpretando con mucha frecuencia. Se cree que los profes que no hacen eso son malos profesores. Y me he encontrado con gente que no está todo el tiempo en la escena musical, pero tienen unas herramientas pedagógicas increíbles y sus alumnos son increíbles. Total. Entonces, piensan que el músico que interprete, que tú todo el tiempo estás, lo ves tocando en todo lugar, sí o sí tiene que ser un buen profesor. Y eso no es una garantía de nada. Mm. Creo que Es ahí es más, donde, Dani, perdón, creo que ahí es donde también desarrollan habilidades psicológicas diferentes, porque no es habitual que llamemos la atención 24/7, que seamos tan histriónicos y que nos podamos solventar 24/7 esa atención plena del resto del universo. Creo que son roles completamente diferentes. Psicológicamente, ¿qué se desarrolla en una persona que está todo el tiempo siendo el centro de atención? ¿Qué habilidades podemos uy, mencionar? pero como habilidades o cómo eso afecta, por ejemplo, a la persona, el estarse exponiendo, no entendí muy bien cómo, cuál es Podemos la verlo de pregunta. las dos maneras. ¿Qué preferís? Ambas. Yo diría que el hecho de que una persona se esté exponiendo tanto todo el tiempo hace que se vuelva muy insegura, Mm, porque su valía está a merced del otro, generalmente. Bueno, cuando obviamente la persona no ha trabajado, hay personas que les encanta y se sienten súper cómodos y eso me parece valioso también rescatarlo, ¿cierto? Pero las personas que no tienen tan como que esos cimientos de la autoestima, del autoconcepto, no están tan bien, están a merced del otro, están a merced de que sea el otro quien diga que lo que están haciendo está bien, que sea el otro quien dictamine que lo que están haciendo vale la pena,
¿sí? Y entonces si yo le dejo al otro eso, lo que yo piense acerca de mí, Ay, 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 no va ay, a ser ay. suficiente Dios mío, entonces ahí derribamos un mito de cuantos más conciertos, menos miedo. completamente. Lidera tu escenario emocional, el programa para músicos académicos que integra la gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayellencorrea.com. Porque Completamente. no es lo mismo empujarnos obligadamente a como dé lugar a dar conciertos arriba de cualquier tipo de escenario a que trabajar nuestros cimientos que decís de la autoestima y después poco a poco de manera controlada ver de qué forma voy reaccionando y qué tengo que ir apalancando. Ajá, exactamente. Y de hecho, si uno lo piensa, por ejemplo, algo positivo de exponerse es justamente darse cuenta que lo que yo necesito no es la validación ni la valoración positiva eterna de quienes me están escuchando o viendo. Lo que yo necesito es sentirme cómodo en ese espacio, entendiendo que aunque las cosas que yo hago no le gusten al otro, si yo lo estoy disfrutando y lo estoy haciendo de manera genuina, eso debe ser suficiente para que yo me sienta bien. No esperar, incluso lo digo yo, uno no debería esperar ni siquiera eso en una audición. La audición es muy importante porque yo lo quiero hacer bien y trabajo para hacerlo muy bien. Pero si yo en una audición estoy tan pendiente de no me voy a equivocar, estoy cometiendo un error en términos de la atención y de pronto esto es muy interesante hablarlo justamente porque hay músicos que piensan que por estar pendientes del error van a cometer menos errores y por supuesto si le demandamos más cognitivamente a la mente una doble atención además porque si yo estoy pendiente de no equivocarme pero además de todo lo que implica lo musical estoy dividiendo mi capacidad atencional en dos partes. Y eso es muy charro porque, bueno, charro es chistoso acá, es muy chistoso porque es como el músico piensa que estar más pendiente del error lo va a salvar. Al contrario, va a hacer que se equivoque más porque yo estoy prestando la atención a, si yo me equivoco, mi atención ya no va a estar ubicada solo sobre los elementos musicales, es decir, uno cuando está en una audición, la partitura, que estar afinado, que voy en el tiempo, que lo que hay alrededor, es decir, un montón de cosas. Si yo solo le añado otra cosa, como el miedo al error, automáticamente la atención se va a dirigir hacia otro lugar y el desempeño no va a ser el más óptimo. Total, 100% de acuerdo. Quisiera que retomemos un poquito el tema de los diagnósticos, como para que aunque sea lo escuchen acá los que están del otro lado en el detrás de las partituras, diagnósticos que pueden dar o los más habituales dentro del mundo del ecosistema musical. ¿Qué es lo que más ves? ¿Cuáles son las patologías o diagnósticos que más se repiten? Además de la ansiedad escénica que ya lo mencionamos. Ok, bueno, ansiedad escénica que es puntualmente, por ejemplo, sobre el tema de músicos, pero hay músicos con patologías de base, como el trastorno depresivo mayor, que es muy frecuente, la ansiedad en todas sus variantes, lo que pasa es que es difícil hablar de ansiedad pura, es decir, como, no sé, tener un estado ansioso. Con ansiedad pura me refiero a solamente el estado de sentir mucho miedo hacia el futuro, estar pensando en cosas, porque de la ansiedad se derivan muchas cosas. Entonces he encontrado un montón y he hecho diagnósticos muy comunes de ansiedad social en músicos, muy frecuentes también. Distimia, que es un trastorno depresivo, es lo que le llaman por ahí como un poco la depresión funcional, sonriente. Son personas que funcionan bien aparentemente, pero la vida les pesa un montón. Que es como Ese es, sería una depresión activa, digámoslo, así como para que se entienda en lo funcional, que por ahí como tenemos una vida tan en automático, que es muy cool estar a full, pero que hay muchas personas
tienen esta distimia que mencionás y no se nota, o sea, parecían que son personas completamente sanas o funcionales y en realidad, por eso digo, no es lo mismo un músico que está cognitivamente sano y con una predisposición para trabajar solo el miedo escénico que cuando hay estas cosas de bases, que acá es importante también derivar. ¿Qué otro dijimos? Ansiedad escénica, timia, depresión, la otra depresión como más silenciosa o de base que mencionás. ¿Qué otro más? El TOC, uno pensaría que no. Trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Eso me parece bien curioso. Mira que hasta incluso yo misma, yo voy a develar yo he tenido TOC en el pasado. De pronto ahora está más controlado. Ahorita no tanto, pero me he dado cuenta que hay muchas personas, muchos músicos que padecen de TOC y es un TOC bien interesante porque pueden ser TOCs respecto a otro tipo de cosas. Hay gente que piensa que solamente tener TOC es esa gente que se lava las manos, que cuenta las baldosas, los pasos. No, eso va mucho más allá. Y he notado que los músicos que son muy hiperexigentes, es decir, que se exigen demasiado y son así súper, tienen unas reglas muy específicas, desarrollan TOC alrededor de eso. Entonces, hay una obsesión como muy generalizada por el orden a lo que implica ser músico. Entonces, estudio este número de horas, hago estas cosas, y si se salen de ese marco, una cosa terrible, y tienen unos rituales ahí bien interesantes para paliar esas ideas obsesivas. Dios. Entonces, eso pasa, yo pensé que eso, y cuando empecé a recibir pacientes Acá hay un tema, sí. Yo creo que tiene que ver con esa predisposición del perfeccionismo. Obviamente esto se desarrolla porque se va aprendiendo que tenemos que ser al milímetro perfectos. Y una cosa es tenerlo más o menos controlado y otra cosa es disparado. ¿Algún otro diagnóstico que quieras mencionar o con esto hay diagnósticos que no están como tan específicos, por ejemplo, en el DSM, que es como la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, pero sí hay otro tipo de trastornos que, de hecho, por ahí en redes sociales se mencionan mucho, y es todo este tema de lo que tiene que ver con la procrastinación, el autosabotaje y el síndrome del impostor. Esos son de hecho, me atrevería a decir que más que los otros. Son muy comunes, hay mucha gente que consulta por eso, por ejemplo, por la procrastinación. Yo diría que, bueno, todos tenemos un problema con eso en la actualidad, por ese tema de las redes sociales, que es muy difícil, este tema de la gratificación inmediata, autosabotearnos, ¿cierto? No creernos como lo suficiente para lo que hacemos y nunca nos creemos nada. Eso también es muy común. Que digo que no son como diagnósticos tan específicos ya de patologías, pero sí son dificultades y problemas psicológicos, porque eso es diferente. No todos los problemas psicológicos son patológicos, es decir, patológicos de enfermedad, de problema como tal, Perfecto. Sino de una dificultad que se puede trabajar muchísimo más fácil. Qué bueno. Bueno, para tocar el último tema de hoy, quiero que hablemos un poco de cuando el cuerpo somatiza. ¿Qué quiere decir esto? Ok, bueno, ese concepto en psicología es muy, muy común. Básicamente, la somatización es todo lo que tiene que ver con las representaciones sintomáticas y fisiológicas, pero que tienen un componente mental y psicológico súper grande. Entonces, hay muchas personas que piensan que su síndrome de colon irritable, sus migrañas, ¿cierto?, vienen solamente por unos problemas físicos, pero ya se ha demostrado que hay muchas cuestiones psicológicas que se somatizan y se muestran así, pero no porque su causa sea necesariamente orgánica, sino que su causa es mental. ¿Sí? Entonces es bien curioso porque el cuerpo empieza a expresar
Y es lo que decimos muchas veces, que por eso es tan importante la expresión emocional y la gestión emocional, porque de hecho las emociones que no son trabajadas suelen somatizarse con mucha facilidad. Entonces, curiosamente, las personas que son, por ejemplo, muy enojonas, se enojan con facilidad, suelen sufrir, por ejemplo, de problemas en el hígado, curiosamente. Las personas ansiosas todo lo manifiestan gastrointestinalmente. Los dolores de cabeza también son muy comunes, pero ojo, esas somatizaciones no son solamente esas. Hay músicos que tienen lesiones que no tienen que ver solamente con un tema de desgaste físico, sino también una cuestión también mental. Yo he conocido personas que han tenido lesiones. En trompetistas yo he notado tanto eso, y en violinistas que, por ejemplo, tienen problemas de embocadura, problemas para coger el arco, y se lesionan, y esa lesión ya pasó su parte física y no mejora, está acá. Y realmente se expresa a través del cuerpo. Sí, y las he trabajado de esa manera y mejoran un montón. Sí. Mejoran un montón. O sea, pueden ir al montón de fisios que quieran y la vaina no mejora hasta que no vayan al psicólogo. Y de hecho, los fisios también en ese sentido son muy responsables, pero es como, mira, ya estás bien. Creo que es algo psicológico. Total. Y hay personas que mantienen lesiones es porque realmente no han trabajado esa parte, y entonces es una cuestión más de emociones que propiamente de problemas físicos. Sí, y para los que nos están escuchando, justamente si quieren tomar un poquito de conciencia de esto, que sepan que tienen en mi página web, ayalencorrea.com, el audio training gratuito de la sintomatología del miedo escénico, que van a poder como autotestearse mentalmente, emocionalmente y físicamente, porque esto es importante. Lo he hecho justamente después del proceso de investigación, y mucho de esto que estás diciendo, Daniela, es lo que se repite sintomatológicamente en el cuerpo. Las lesiones son parte de un problema que está subyacente, digamos, que es mucho más profundo que la lesión. Y esto es importante tenerlo presente. Estás escuchando Detrás de las Partituras. Ahora, para cerrar este episodio de entrevista que me encantó, Dani, espectacular. Obviamente te agradecemos este rato y quiero dejarte como el espacio para los que te están escuchando, músicos académicos en gran mayoría, de todas partes del mundo. Como psicóloga, ¿qué les querrías decir o qué necesitarían escuchar en este momento para tener presente como alerta, para pedir ayuda, para poder dar el paso justamente de ser ayudados y permitirse ese cambio que tanto necesitan? Bueno, yo lo que les quiero decir es que en primera instancia hay muchas cosas, creencias y valoraciones en el entorno musical que no son ciertas. Y el primer paso es justamente atreverse a debatir eso que nos han dicho todo el tiempo y decir como, ¿será que esto sí me sirve a mí? ¿Será que eso que se piensa alrededor de esto, yo estoy de acuerdo y me siento cómodo con eso? Porque esa conciencia realmente es la que le permite al músico decir como, venga, yo no estoy de acuerdo con esto y no me siento bien con esto y quiero hacer algo respecto a esto, y toman acción, ¿cierto? Para mí, el hecho de debatir esas creencias ya es el paso más grande. De hecho, hay personas que tal vez no podrían, por ejemplo, pagarse un psicólogo para realizar un proceso para mejorar esto, pero el simple hecho de debatir eso que hay en el entorno musical ayuda un montón. Okay. Eso por una parte. Lo otro es que hay señales que nos dicen que tal vez por ahí no es. Y esas señales hay que prestarles muchísima atención, y esas señales son físicas y son psicológicas. Siempre es importante aprender a escuchar el cuerpo. Si yo no me estoy sintiendo bien con algo que está ocurriendo, es porque hay algo que no está bien. Uno tiene que aprender a confiar en esa intuición. Hay mucha gente que me dice como que, justificando a sus maestros violentos, como que no, es que él lo hace porque él quiere que yo saque mi máximo potencial.
Ay, 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 esa frase. Sí, de hecho, hay profes que utilizan como estrategia pedagógica la violencia porque Sí, asumen que de esa manera van a... Pero yo estoy segura que ningún músico quiere pagar el precio que tienen que pagar por alcanzar un buen nivel. Porque yo, de hecho, yo lo hemos discutido con mis sí. pacientes, como mira, has obtenido un buen nivel, ¿a costa de qué? ¿Valió la pena? ¿Vale la pena en estos momentos que estés pagando? Dicho, de hecho, yo les digo, pagándole a un psicólogo por todo el daño emocional que te hicieron y además que eso tiene repercusiones negativas a largo plazo y que ese buen rendimiento ya no va a ser suficiente porque tú no vas a estar bien para hacer la música bien. Entonces no vale la pena. Entonces, ese tipo de cosas, venga, yo no me estoy sintiendo bien con este profesor, no me siento cómodo, siento que esta persona está siendo agresiva, confiar en esa intuición y en lo que el cuerpo me dice, porque es que si el cuerpo es bien inteligente, ¿no? De hecho, uno reacciona a cierto tipo de personas, no sé si has notado que uno a veces como que está con ciertas personas y como que uno no se siente bien, como Sí. que esa energía ahí. Entonces, confiar mucho como en esa parte y por supuesto, el disfrute. Hay una frase que se me está volviendo ya como medio icónica y es como, de hecho, hace unos días di una conferencia y en eso se basó. El disfrute debe ser el inicio de la tarea del músico. El músico no necesita pensar que tiene que hacerlo bien y perfecto para poder disfrutar porque es como si se ganara un trofeo Total. y que se mereciera disfrutar solo si hace las cosas bien. Y no tiene por qué ser así, el disfrute debe ser el inicio de todo y el disfrute es el que le permite hacerlo bien, pero también vivir la experiencia de la música. Total, Porque si total. yo voy a sufrir por hacer música, a pesar de que la amo, hay un desbalance ahí bien grande y un sinsentido. Es como, yo amo esto, pero no disfruto hacerlo. Me encantó. Dani, un placer. Gracias por estar acá en el detrás de las partituras y gracias a vos por Ujú. estar del otro lado escuchando siempre firme acá en cada episodio. Gracias, Dani. Voy a dejar todo en la descripción para que quienes quieran contactarte lo puedan hacer. Ujú. Y para el Claro que sí. resto, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Hasta la próxima.